Buenos días con todos. A partir de ahorita comenzamos a grabar la clase, ¿ya? Les pido bastante que prendamos las cámaras, por favor, Desiree, Paolo. Bueno, Paolo ya me dijo los motivos, ¿ya? Sí, sí, ahorita la prendo, estoy Ya, ok. ocupada. Cristian Marchena, Piero Calagua, Cristel, las cámaras, por favor. Muy bien. Chicos, la clase pasada, Jesús Rivera acaba de ingresar. Ah, Rivera es del B, ¿no? Rivera, no, es de la... ¿dónde está? A ver, Jesús. Ya, muy bien. Ok, Galic también recién. Es el problema, cuando llegan a destiempo, chicos, a veces ya me olvido y se quedan en blanco la asistencia. Galic recién acaba de llegar, ¿ya? Se ha estado produciendo. Muy bien. Ok, muy bien, Galic, buenos días. Pasamos ahora donde nos habíamos quedado. La clase pasada nos habíamos quedado con respecto a los efectos del alcohol. Habíamos visto este Prezi, ¿no? Espero que lo hayan visto, los que lo han bajado, los que lo han vuelto a ver, y vemos que se produce una serie de complicaciones, ¿no? En el organismo, el consumir esta sustancia y mucho más si se relaciona a la par con el tabaco. Entonces vamos a continuar viendo acá algunas cosas referente a este tema. Eh, cómo se descubrió el alcohol? Dice, ¿no? La palabra alcohol proviene del árabe kukul, que significa el espíritu. Esto se debe a que antiguamente se llamaba espíritu a los alcoholes. Por ejemplo, espíritu de vino al etanol y el espíritu de madera al metanol. ¿Ok? Entonces, antiguamente no se llamaba el alcohol, sino se llamaba espíritu. O sea, la esencia que se extraía, ¿no? De algunos frutos, como el caso de la uva, ¿no? De la vid. Muy bien. Entonces ya saben cómo se llama, cómo se le conocía al alcohol en el pasado. ¿Cómo se descubrió? Su descubrimiento se remonta a principios del siglo ya 14, pero acá hay que tener en cuenta una cosa. Ya se descubre a nivel ya científico, pero la producción de alcohol se conoce desde tiempos inmemoriales, ¿no? De los egipcios y de repente mucho antes, cuando las personas descubrieron que cuando una sustancia se guardaba el zumo o el jugo de una sustancia, se guardaba en recipientes, esto con el tiempo se convertía en una sustancia, de repente un poquito amarga, ¿ya? Y que producía ciertos efectos, ¿no? Tranquilizantes, relajantes, en algunos casos que te desinhibía. Entonces, a partir de ahí, la gente comenzó a utilizar. En un principio se comenzó a utilizar jugo de uva fermentado, ¿ya? Lo que conocemos ahora como el vino, ¿no? Como en el caso del sur, que lo conocen como la cachina, que es el jugo de uva fermentado, ¿ok? A diferencia que la cachina, que se consume bastante en el sur, en Ica, Cañete, ¿ya? Mi familia dice, también son de ahí, y conozco esto. Entonces la diferencia es que la cachina no es dulce, es muy natural. En cambio ya el vino tiene proceso, más proceso, ¿ya? Entonces, a nivel ya científico, se reconoce ya el alcohol a partir del siglo XIV. El médico Arnaud de Villanova, sabio alquimista, profesor de medicina en Montpellier. ¿Ok? La quinta esencia de Ramón Lull no era otra cosa que el alcohol rectificado a una más suave temperatura. Sabemos que eh, para obtener el alcohol de una sustancia, ya se tiene que hacer un proceso llamado destilación. Digamos, el jugo de uva, se extrae el jugo de uva, se filtra el jugo de uva y luego se vierte en recipientes donde va a estar encerrado herméticamente. ¿Qué pasa aquí? Las bacterias, existen dos tipos de bacterias. Las bacterias aeróbicas, que son las que están en el aire, ¿ya? Son las que respiran oxígeno.
Y existen las bacterias anaeróbicas, que pueden estar sin oxígeno, respiran otra sustancia, ¿ok? Entonces, cuando se produce un fermentado, como el caso del vino, ¿ya? Dentro del recipiente donde está el jugo, existen las bacterias anaeróbicas, que no necesitan oxígeno, por eso el recipiente está cerrado herméticamente. Y puede estar por 1, 2, 3 meses, mínimo son 3 meses para un vino joven, ¿ya? 3 meses, y después puede ser años. Incluso en Italia, en países donde hay mucho conocimiento sobre este tipo de licores, puede estar incluso décadas. Y dicen que mientras más antiguo sea el vino, mucho más agradable es, ¿no? Entonces, ese es con respecto al fermentado de la uva. Pero si nosotros queremos obtener el alcohol, que acá lo conocemos nosotros, o aguardiente, como lo conocen en Chile, ellos no son dueños del pisco, sino del aguardiente. Acá en Perú se le conoce como pisco, ¿no? Porque tenemos la ciudad de Pisco. Y supuestamente le han dado ese nombre a ese alcohol, producto que se desarrolló en esa zona, ¿no? Entonces ya ahorita está en esa situación de que, ¿qué se hace? El jugo de uva fermentado de 3 meses, 6 meses, se lo va a servir. Y luego se hace un proceso, ¿ya? En la cual se destila. ¿Qué hace? El alcohol, como es más, su punto de fusión y ebullición es más bajo, con el calor que está hirviendo el vino, comienza el alcohol a evaporarse. Pasa por unos conductos que, donde se enfría este gas de alcohol y se convierte en líquido. Y eso lo conocemos nosotros como el pisco. ¿Sí? Entonces, de esta manera, estos personajes descubrieron cómo se puede obtener el alcohol producto de la fermentación y la destilación. ¿Ok? Entonces, el proceso por el cual se obtiene el alcohol es la destilación. O sea, primero se obtiene un fermentado, ese fermentado después se calienta y se destila. Definición. Profe, ¿cómo se llamó el proceso? ¿Dijo? Destilación. Ya, gracias. ¿Ya? Muy bien. El alcohol es un compuesto químico orgánico, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué orgánico? Es porque los recursos por los cuales se obtiene, ¿ya? Son de origen natural. Por eso se le llama orgánico. Por ejemplo, el vino, ¿de dónde se obtiene? El alcohol del vino, de la uva. Y la uva es una planta, es un ser vivo, entonces por eso es orgánico. ¿Ya? Entonces son compuestos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo. Todos los alcoholes a nivel orgánico, porque en inorgánico también contiene, hay un compuesto que contiene el grupo hidroxilo, el OH, que son los hidróxidos. En cambio, a nivel orgánico, el que contiene el grupo hidroxilo, característico de los alcoholes, es el alcohol. En sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente, sus enlaces son covalentes porque son elementos no metálicos, ¿ya? Acá vemos que el alcohol contiene los 3 elementos básicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso es que se relaciona mucho con los jugos de frutas fermentados, que también, como la glucosa, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Además, este carbono debe estar saturado, es decir, debe tener todos sus enlaces, ¿ya? Esto es diferente a los alcoholes de los fenoles. Los fenoles son un alcohol similar, ¿ya? Pero el principal es el alcohol que conocemos. A ver, el día de ayer habíamos visto la parte negativa, la parte mala, fea, ¿no? De los alcoholes. Ahora vamos a ver sus aplicaciones. O sea, no todo es malo. También en la actualidad, la ciencia ha hecho posible que muchos de estos alcoholes nosotros lo utilicemos en la vida diaria y no nos afecte, al contrario, en ciertos aspectos nos beneficia. Por ejemplo, como ahora, con esto del coronavirus, que queremos desinfectarnos, no vamos a estar lavándonos las manos con lejía, porque sería perjudicial para la piel, es irritante y hasta podría ser tóxico para nosotros, para nuestra piel. Entonces, ¿qué utilizamos? Es el alcohol, como un medio, ¿no?, de esterilizarnos, ¿no?, de higiene, ¿ok?
Entonces vamos a ver algunas aplicaciones. A nivel de fármacos, ¿ya? Hipoglucemiantes orales aumenta el efecto hipoglucémico del medicamento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que interviene en procesos de la sangre, porque agarra este hipoglucémico, ¿qué quiere decir? Que reduce el nivel de glucosa en la sangre. ¿Ok? Sobre todo para aquellas personas que son diabéticas, ¿no? Tiene una función. Pero dentro de un fármaco, no quiere decir que el diabético se toma una botella de pisco y va a solucionar, no. Es dentro de un medicamento, existe un tipo de alcohol que se utiliza, ¿no? Para reducir. Insulina. La insulina también tiene base de alcohol. Y sabemos que la insulina lo utilizan los diabéticos para reducir el nivel de glucosa en la sangre, porque si no, si este nivel se eleva, un infarto o un derrame cerebral. ¿Ok? Entonces, hay personas que utilizan la insulina con base de alcohol. Es un solvente para sustancias no polares de baja toxicidad, como base de este. Por ejemplo, sabíamos que el alcohol tiene la capacidad de disolver sustancias como por ejemplo el aceite, ¿no? O las grasas, ¿ya? Entonces, y así como el alcohol, hay otras sustancias que también disuelven, sustancias no polares que son viscosas, grasosas. En el caso del alcohol tiene esa capacidad, ¿ya? Por eso algunos cuando se manchan algún objeto, alguna ropa con aceite, ¿no? A veces les salpica cuando están friendo, un poquito de algodón con alcohol y sale esa grasa, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, tiene función a nivel de fármacos, principalmente para la fabricación de insulina. Alcoholes cosméticos, que es lo que mayormente utilizamos, los más conocidos, que viene desde tiempos remotos, porque siempre a la persona le ha interesado la parte estética, ¿no? Que tiene que ver con el aroma corporal. El alcohol se utiliza en cosméticos, ¿sí? Ya lo conocemos, en colonias, en perfumes, ¿ya? Se combina normalmente y como sabemos que es un disolvente, el aceite, la esencia que se extrae de las flores para fabricar los diferentes perfumes y aromas son aceites. Y es por eso que necesita combinarse con un alcohol para que se pueda disolver. De hecho, que los perfumes son más esencia que las colonias. Las colonias ya están combinadas con alcohol. Por eso es que tú percibes el olor de un perfume, es en botella chiquita, porque es una esencia. Por eso dura mucho más. En cambio, la colonia te viene en frascos grandes. ¿Por qué? Porque está combinado con alcohol. Y cuando son unas colonias baratas, vas a sentir más el olor de alcohol que la esencia. Y eso fácilmente lo podemos percibir, sobre todo los que utilizan colonia, cuando yo sé que es una colonia barata. Cuando percibo más el alcohol que la esencia. En cambio, una colonia de repente buena, vas a percibir más la esencia, igual que en un perfume. En un perfume te echas una gotita y todo el día vas a estar percibiendo ese aroma, porque es esencia pura. ¿Ok? Muy bien, entonces lo utilizamos principalmente para fabricación de perfume, ¿no? De perfumería, ¿ya? Y no se recomienda, como tiene base de alcohol, sobre todo en las colonias, utilizarlo directamente en la piel porque hay personas que son alérgicas, tanto al aroma como también su piel es muy susceptible, entonces no es recomendable echarle a la piel, sino encima de la ropa y en zonas que no se vayan a manchar, porque hay colonias que manchan la ropa. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Alcoholes en los alimentos. ¿Quién no ha consumido alguna vez su arroz con pato, ¿no? Con su cerveza negra, ¿no? Los utiliza en las comidas. O por ejemplo en el pollo a la brasa le echan, en el condimento le echan la cerveza, ¿no? En algunas comidas como por ejemplo el guiso borracho, le utilizan el vino, ¿no? Para la preparación, ¿no? Para por ejemplo un bistec, también en el condimento le echan un poco de cerveza.
porque eso de esa manera genera una mayor, ¿cómo se podría decir? Maceración de las carnes. Entonces, son de uso en los alimentos, ¿no? Pero se debe consumir con moderación, porque sabemos que contiene alcohol. El problema de nosotros, como le dije en la clase pasada, es que nosotros, los peruanos, y en los países desarrollados mayormente pasa eso, la gente considera que consumir alcohol es quedarse borracho, ¿ya? Cuando consumimos. Es una obligación quedarse borracho cuando comenzamos a tomar alcohol. O sea, tú no te puedes quedar sano. Si te quedas sano, quiere decir que no debiste consumir. Esa es la mentalidad que tenemos acá. Pero en cambio, en los países desarrollados, la gente se puede tomar un vaso de whisky, un vaso de vodka, un vaso de vino, y puede estar horas conversando con ese mismo vaso. ¿Por qué? Porque sirve como una sustancia para socializar, más no para hacer el ridículo. Solamente en los países subdesarrollados o con personas con un nivel cultural un poquito bajo, necesitan obligatoriamente emborracharse para decir que han consumido alcohol. Eso está totalmente errado. Y ustedes como jóvenes de esta nueva generación debemos tener esa percepción. Yo no necesito hacer el ridículo para decir que consumí alcohol. Yo puedo tomar una copa y con eso puedo estar toda la noche. Y tengo que llegar y tengo que salir de la reunión ecuánime. No haciendo el ridículo, cayéndome o vomitando, todas esas cosas que normalmente se ven, ¿no? Entonces, por eso se considera como una sustancia que se utiliza en los alimentos, ¿no? En los cócteles, ¿no? Se utiliza para sazonar algunas salsas, carnes, pastas, ¿no? Como lo ven acá. Muy bien. El sentido original de esto es eso, ¿no? Uso en la medicina. Los alcoholes tienen una gama de usos industriales, ¿no? Como un antiséptico, ¿ya? Ustedes saben que el alcohol medicinal que utilizamos es un antiséptico. ¿Por qué? Porque mata las bacterias. En algunos casos es muy irritante, por eso los médicos no utilizan mucho para curar las heridas el alcohol, sino lo han reemplazado por el agua oxigenada que no quema y que cumple la misma función antiséptica. Entonces, si a ustedes te ponen para curar una herida abierta, alcohol y agua oxigenada, preferible es el agua oxigenada. ¿Por qué? Porque no es irritante, no quema, ¿no? Sobre todo si es una herida abierta, con mayor razón te va a arder. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, acá, actualmente, claro, acá el uso medicinal, acá es uso industrial. En el transporte. Vamos a poner uso industrial. Muy bien. Usos industriales. Muy bien. Acá, en nuestro país todavía no hay, pero en Brasil y en países de Europa ya se está utilizando bastante ¿cómo se llama? El combustible a base de alcohol, como por ejemplo el metanol. Justo lo que le decía el día de ayer, que en países como Brasil, donde hay mucha pobreza, ¿ya? Las personas utilizan el metanol como un combustible, ¿no? Y se obtiene de la soya, ¿no? Del fermentado de la soya. Entonces, es un reemplazo del, ¿cómo se llama? Del petróleo, de la gasolina, ¿ya? Tiene su lado positivo, que ya se está buscando alternativas al reemplazo del combustible fósil, el petróleo, pero a la par hay mucha discusión con respecto a que por qué se tendría que utilizar un recurso que es alimento para convertirlo en un combustible. Eso es lo discutible actualmente. Entonces, un uso industrial es el etanol y el metanol que se utiliza como combustible. ¿Ok? Seguimos. Acá tenemos el caso del metanol. Ya es un alcohol, ¿ya? Que se utiliza para la fabricación de pinturas y combustibles, ¿no? Lo que le dije hace un momento, ¿ya? Eso es importante. Ahora, por un proceso químico, esto se puede convertir en formol, ¿ya? Atento, el metanol tiene función, elaboración de pinturas y combustible, pero por medio de un proceso químico se podría convertir
se podría convertir en formol. ¿Ok? Y ya saben para qué sirve el formol. En el caso del etanol, ¿ya? El más conocido es el alcohol que se consume, ¿no? La cerveza, el vino, ¿no? El pisco, el whisky, ¿ya? Se ha utilizado para eso, ¿no? Muy bien. Acá vemos que se les da también algún tipo de utilidad, aparte de la elaboración de licores, ¿ya? Se utiliza como un antídoto contra el envenenamiento por metanol. O sea, un alcohol ayuda a reducir los efectos del metanol. Algo muy claro, existe el alcohol que puede ser consumible, ¿ya? Que es el etanol, pero existe también el alcohol industrial, que es lo que normalmente a veces las personas que son alcohólicas, y existe personas inhumanas, que estas personas que ya tienen un vicio, una dependencia, les comienzan a vender alcohol industrial. Y el alcohol industrial es tóxico y envenena. Por eso a los borrachitos de la calle les venden ese licor barato, ¿no? A base de alcohol industrial, y eso termina matándolo. Por eso a veces vemos a personas alcohólicas que terminan muriendo en las calles, ¿no? ¿Por qué? Por envenenamiento con metanol, que es el alcohol industrial, ¿ya? Así que chicos, mucho cuidado. Sobre todo hace un tiempo se conocía que, por ejemplo, en Caquetá, en Hacho, vendían licores baratos, ¿no? Fraudulentos, donde contenían alcohol, estaban hechos a base de alcohol industrial. Entonces, si en algún momento en una reunión familiar hay la necesidad de un brindis, de preferencia comprar en una zona donde tú puedes avalar que te pueden vender un licor de calidad, ¿ya? Esto no quiere decir que te estoy diciendo que vayas a tomar, sino que en una reunión familiar, a veces por la economía, a veces las personas que hacen, compran lo barato, pero a veces lo barato puede generar de que este licor esté elaborado a base de alcohol industrial, que es el metanol, y podría tener complicaciones. Entonces, chicos, bastante cuidado, ¿ya? Sobre todo cuando de repente a veces, ¿no? La familia, a veces por la economía, busca lo barato y eso a la larga puede tener complicaciones, ¿sí? Muy bien. El isopropanol, ¿ya? Seguramente alguna vez ustedes han limpiado su computadora, porque a veces la computadora se llena de polvo, el teclado, el mouse. Eso sí, chicos, un consejo. Seguramente habrán escuchado y de repente su profesor de cómputo alguna vez le habrá dicho que la zona donde se acumula la mayor concentración de bacterias, virus, hongos, protozoarios, microorganismos tóxicos, ¿no? Que generan enfermedades, es en el teclado y en el mouse. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos de la calle y nos ponemos a hacer nuestro trabajo y nuestras manos están contaminando ese teclado o están contaminando el mouse. Entonces, para eso, como una manera de limpiar, desinfectar, tú no puedes usar agua ahí. Agua con ácido no puedes usar porque malogra, porque es algo eléctrico. Entonces, ¿qué se utiliza para poder limpiar el mouse o el teclado? Se utiliza el alcohol isopropílico, o también conocido como isopropanol. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras limpiar tu monitor, tu computadora, tu teclado, tu mouse, o cualquier componente eléctrico, anota, porque después viene la rueda de preguntas, ¿ya? Se utiliza el alcohol isopropílico o isopropanol. ¿Y por qué se utiliza esto y no el alcohol común? Lo que pasa es que el alcohol común, ¿ya? Demora su proceso de desvanecimiento. O sea, se evapora con mucha lentitud. Y como contiene agua, ¿qué va a pasar? Te va a malograr ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El aparato eléctrico. En cambio, el alcohol isopropílico es muy volátil. Se desvanece con mucha facilidad. O sea, tú agarras tu trapo con alcohol isopropílico, pasas por el teclado y en cuestión de segundos ya no está. Ya se secó, solito, de forma natural, a temperatura del ambiente.
y no te malogra los componentes eléctricos. En cambio, O sea, profe, el alcohol isopropílico se utiliza para limpiar objetos tecnológicos. No entiendo. objetos eléctricos, como tú has dicho, objetos Ah, ya. tecnológicos. Ok, por eso, mucho cuidado. Igual, por ejemplo, hay algunos que tienen la costumbre del alcohol limpiar tu celular. Pero ¿qué pasa si no tiene una carcasa tu celular y le pasa con el alcohol común? Como demora mucho en vaporizarse, puede entrar al celular internamente, como es un líquido, y puede dañar componentes importantes y se malogra tu celular.